Quise leer estos pasajes que nos puedan servir, no realmente como una base, pero sí como un apoyo para lo que el Señor ponía en mi corazón poder compartir esta mañana. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estar en algo bueno, algo favorable, algo que nos beneficia, algo en lo que hemos tenido una buena experiencia, tratamos de compartirlo con alguna persona. Se ha dicho en algún momento, como en son de broma, ¿verdad? Puede ir usted a algún lugar y dice, si la experiencia fue buena, recomiéndesela a sus amigos. Si la experiencia fue mala, recomiéndesela a sus enemigos. Pero dice, pero de cualquier manera, recomiéndela. Le digo que lo ponen en son de broma porque lo que se trata es en sí que se pueda recomendar, ya sea el restaurante, el hotel, cualquier tipo de servicio que se pueda dar, ¿verdad? Obviamente, usted no va a recomendar algo malo a sus amigos. ¿Por qué? Porque tiene un aprecio hacia ellos o su familia, y a la misma vez también usted no quiere quedar mal. Pero cuando usted tiene algo bueno, entonces recomienda porque usted quiere quedar bien y quiere de una u otra manera bendecir a esas personas con un buen servicio, una buena experiencia. Y a la misma vez también cuando ha tenido una mala experiencia y es algo que no fue un accidente, sino que es algo repetitivo, usted dice, no, ni se asome, no pruebe, eso se va a arrepentir de eso. Nosotros hemos tenido la mejor experiencia que el ser humano puede tener, y es el haber sido regenerados por el Evangelio, por la palabra de Cristo. Nosotros hemos tenido la experiencia que nuestros pecados han sido perdonados. Si esa experiencia para mí ha sido buena, y si el Evangelio para mí ha sido algo gratificante, algo que vale la pena, creo que lo normal y lo correcto es que yo lo recomiende. Cuando hablamos de qué es compartir el Evangelio, qué es evangelizar, yendo a lo que la palabra de Dios dice, tenemos que darnos cuenta que no es ofrecer una salida fácil a los problemas, no es ofrecer una salida fácil a las enfermedades, no es ofrecer una salida fácil a la escasez, a la pobreza, o no es ofrecer milagros a montón o a granel. Ve usted que constantemente nosotros acá presentamos peticiones delante de Dios, porque la enfermedad llega aún a los cristianos, ¿no es así? Los problemas llegan a los cristianos, enfermedades llegan a los cristianos. No estamos realmente en una burbuja donde no nos va a tocar la enfermedad o los problemas del diario vivir, pero lo que sí tenemos es una garantía de que nuestra vida está asegurada por la eternidad. Y que en todo momento podemos correr a Dios y sabemos que Él nunca nos va a dejar porque es su promesa. No podemos ofrecer un evangelio falso, no podemos predicar un evangelio falso que pueda traer una emoción instantánea, pero luego en el camino las personas digan, bueno, pues esto no es lo que me dijeron, esto no es lo que me predicaron, esto no es como me lo plantearon. Tenemos que ir a la palabra del Señor y saber qué es el evangelio y cómo debemos nosotros compartir. El punto 1 es de que debemos predicar el evangelio. Óigame esto, aún la noticia dura o desagradable de la ira de Dios contra el pecado. En la palabra de Dios está claro que habrá un momento donde Dios derramará su ira en contra del pecado. We have to preach the gospel, even the hard reality about the wrath of God against sin. Tenemos que predicar el evangelio, aún la dura realidad de que Dios derramará su ira en contra del pecado. Por eso es que en el pasaje que leímos en Hechos, el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos y les dice, estoy seguro que ya no van a volver a ver mi rostro, porque él sabía lo que le esperaba, el Espíritu le estaba
dejando saber, y más adelante por medio de un profeta llamado Agabo le confirma los detalles de cómo es que iba a llegar él a Roma. Y entonces él habla, y después de pasar mucho tiempo hablando con los hermanos en esa región, le dice: yo estoy libre de la sangre de ustedes, porque no he rehusado decirles todo la declaración de todo el mensaje de Dios. En otras palabras, no solamente les he dicho lo bueno, sino les he dicho también todo lo que conlleva, las responsabilidades también que conlleva, los derechos, pero también las responsabilidades que conlleva el Evangelio. Por eso dice: doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Por eso es que al venir a congregarnos a la iglesia, a este lugar, a este edificio, el propósito principal es poder ser edificados por medio de la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor, que necesitamos que vaya marcando nuestra vida y vaya marcando nuestra conducta. Debemos predicar el Evangelio. Si el Evangelio ha sido bueno para usted, debemos predicar el Evangelio. Debemos compartir el Evangelio. Y compartir no solamente las cosas bonitas, sino compartir todo lo que es en sí el mensaje del Evangelio. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es que debemos llamar a las personas al arrepentimiento y a confiar en Cristo. We have to call people to repentance, or to repent from their sin and trust in God. Tenemos que llamar a la gente a que se arrepienta de sus pecados y a confiar en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios marca, que desde el principio ha sido la predicación del Evangelio. Debemos también dejar claro que creer en Cristo es costoso, pero vale la pena. Debemos dejar muy claro que creer en Cristo es costoso, pero que vale la pena. Un dicho con el cual muchos de nosotros hemos crecido es: al que quiera celeste, dice, que le cueste. Obviamente lo ponen en una rima, ¿verdad?, para que no se nos olvide, pero detrás de ese dicho hay un mensaje. En otras palabras, no sé si usted ha oído también aquel dicho común que dice: lo barato sale caro, ¿no? Hermanos, el Evangelio no es barato. Lo voy a poner en el término bíblico. Para nosotros es gratis, solo tuvimos que creer. Pero el precio que se pagó para que nosotros tengamos esta bendición es un precio que ningún banco, ninguna institución, ni aunque acumularan todo el oro de todo el mundo, podría pagar lo que vale la sangre preciosa de Cristo. Y el sacrificio que el Señor hizo, despojándose de su divinidad, haciéndose hombre, siendo despreciado, siendo humillado y llegando hasta lo horrendo de la muerte de cruz, para que usted y yo hoy, por creer en el Evangelio, nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero al entrar al Evangelio, hermano, hay un costo. Yo creo que el hermano Nelson el día viernes nos comentaba muy claramente acerca de esto, el costo del discipulado. Hay un costo que el Señor no lo excluyó, no, el Señor no nos vendió mentiras, hermano. El Señor no nos vino a dar una burbuja nada más de beneficios, sino que nos dijo realmente lo que necesitábamos tomar, las decisiones que necesitábamos tomar para poder ser dignos de entrar al reino de los cielos. Debemos dejar claro que creer en Cristo es costoso, pero vale la pena. Y cuando digo creer en Cristo, no es simplemente en el hecho de que, bueno, hoy yo creo, ¿verdad? Y ya acepté, ya repetí las palabras y amén, soy salvo. Sino que podamos permanecer y podamos dar fruto con nuestra perseverancia. No sé si estamos de acuerdo con eso, pero es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿dónde está en la Biblia esto? El deber de evangelizar. Hermano, hoy es un recordatorio que traigo a mi vida, que traigo a todos nosotros, para que no nos olvidemos de compartir el beneficio más grande que hemos tenido, que es el Evangelio en nuestra vida. Les recuerdo Marcos 16:15. Y les dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Se lo dijo a los discípulos inmediatos, pero por una extensión real nos lo dice a todos nosotros hoy. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio
a toda criatura. Mateo 28, 19 y 20, le leo y dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Vea que no es solamente de poder creer y ahí se acabó todo, sino que hay un camino donde debemos guardar todo lo que Él ha dicho en su palabra, toda la enseñanza de Jesús y lo que los apóstoles, por la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, escriben aquellas cosas que el Señor les había dicho y que el Espíritu les iba a recordar, que eran parte de la conducta cristiana. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. Esa es la gran promesa y esa es la gran diferencia de los cristianos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Hermanos, el fin del mundo es algo bíblico. No es una invención de los productores de Hollywood. No es, hermano, algo, una invención, una mentira nada más para vender una publicidad en películas. La palabra dice que va a haber un fin del mundo, el Señor lo dijo. Y dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les recuerdo lo que dice Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 17, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Esta es la gran realidad y diría yo, esta es la triste realidad. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías, el profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Como lo traducen algunas versiones, el oír el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros predicamos el evangelio, podemos generar, no nosotros, pero el evangelio puede generar una fe salvadora en la gente que lo escucha. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio. Lo que la palabra de Dios dice. Es lo que el Señor nos dice. Don't worry about it. Don't worry about what you're going to say. Just tell them the gospel. Just preach the gospel. Solo predica el evangelio. Diles el evangelio. De lo demás, mi espíritu se va a encargar. De redarguir de pecado, de redarguir de juicio y de redarguir de justicia. Y Dios va a salvar a quienes ha elegido salvar. Pero mi labor, su labor es predicar el evangelio. ¿Cuántos decimos amén a eso? Una vez más, ¿cuántos decimos amén a eso? Hay que predicar el evangelio. El evangelio tal y como es. Lo demás, la obra, la hace el Señor. Fíjate que la Escritura contiene ejemplos de una predicación evangelística. Y aquí es donde yo quiero llegar al centro del mensaje. Y aquí es donde yo quiero que usted y yo veamos cómo es que la iglesia comenzó y los frutos tremendos que dio ese mensaje. Pero en Hechos capítulo 2, ¿se recuerda usted que el Señor les dio instrucciones a los discípulos y les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que fuera derramado el Espíritu Santo sobre ellos? Y de alrededor de 500, según lo dice Corintios, creo que el capítulo 15 habla, dice que lo vieron subir, hermano. Como 120 quedaron fieles a lo que Jesús les había dicho en ese lugar llamado el aposento alto. Y entonces, de repente, y le recalco esta palabra, de repente no quiere decir de la nada. Estaba en el plan profético de Dios que descendiera el Espíritu Santo. Lo que ellos no esperaban es que iban a pasar muchos días sin que eso se manifestara, porque nosotros los humanos todo lo queremos rápido y ya. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, sin duda alguna, muchos
fueron yendo, dijeron, no, pues aquí ya se acabó todo, no ha venido. El punto es que cuando llegó el Espíritu Santo habían solamente 120. Fue tal el impacto que causó el Espíritu Santo, comenzaron ellos a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, y toda la gente que estaba ahí de las diferentes regiones comenzó a hablar en su idioma, en un perfecto lenguaje, las maravillas de Dios. Sabían que no era eso una habilidad de ellos, sino que era algo sobrenatural. Y ustedes saben que los confundieron aún aunque estaban borrachos, pero el punto es que Pedro, que había negado a Jesús, que había tenido una experiencia muy amarga al haber negado a Jesús y no tenía esa valentía que tuvo en este momento, se pone a hablarles y se pone a predicarles a las personas. Y fíjese que les comienza a decir que la muerte de Jesús fue algo predeterminado, no fue algo de casualidad, ni fue porque los religiosos pudieron o tuvieron el poder de llegar a agarrar a Jesús, sino que dice, eso ya estaba predeterminado, el Señor nos lo había dicho. Es más, el Señor Jesús dio testimonio y le dijo, ninguna autoridad tuvieran sobre mí si no se las hubiera dado el cielo. Entonces Pedro comienza a hablar y a decir, Jesús que fue crucificado porque eso ya estaba predeterminado. Estaba predeterminado que fuera entregado a los gobernantes de los judíos o de los romanos, aunque eran básicamente los judíos los que incitaron esto y luego lo entregaron a los romanos. Y también comienza a decirles, pero sin embargo el Espíritu Santo lo resucitó. Y Dios, su Padre, lo hizo Señor y Cristo. Es lo que comienza el sermón de Pedro. Cuando usted comienza a ver el sermón de Pedro, eso es lo que les está diciendo a las personas que lo están escuchando. La muerte del Señor no fue accidente, no fue algo que le vino de repente, estaba predeterminado. Él sabía que iba a ser entregado, nos lo dijo a nosotros. Sin embargo, el Señor lo resucitó. Y Dios le hizo Señor y le hizo Cristo. Ahora, en Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 41, después de escuchar en sí esos puntos del mensaje de Pedro, vea el efecto. Hechos capítulo 2, verso 37 al 41. Dice, al oír esto, compungidos de corazón. Mire esta palabra, compungidos de corazón. ¿Qué es estar compungido de corazón? Yo sé que muchos de nosotros ya hemos tenido esa experiencia en nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido deja un dolor interno, hermano. Que uno dice, me duele mi corazón, pero en sí no es que el músculo esté mal, que el corazón como el órgano esté mal. Te puede tener un perfecto corazón, pero siente un dolor interno. Hay realmente algo dentro de usted que le duele. O alguna mala noticia, quizás con algún familiar, un padre con un hijo, una hija, lo que sea. O hablemos de lo clásico que quizás alguno o alguna pasó, ¿verdad? Un amor mal correspondido. Que le dijeron que no. Y aquellas famosas palabras, ¿verdad? It's not me, it's not you, it's me, ¿verdad? No es tu culpa, soy yo el del problema, que era lo clásico para poder salir del compromiso de todas las cosas bonitas que se le dijeron y ahora resulta que siempre no, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente un padre o una madre al ver, voy a ponerlo en el punto de las hijas, quizá al ver que su hija está con dolor en el corazón porque el desventurado ¿verdad? Le dijo que no, ¿verdad? Aunque podría ser al revés también en este caso, ¿verdad? Pero quizá los hombres a veces se hacen los fuertes, aunque por dentro dicen, pero por fuera, ¿verdad? Estoy bien, ¿verdad? Pero luego la mamá, el papá se acerca al cuarto, ¿verdad? Y lo oye ahí, ya sabe uno, ¿verdad? Con dolor en el corazón, ¿verdad? Todos hemos pasado eso. Y si alguien está pasando eso, le voy a decir, hermano, lo que no lo mata, lo que no la mata, la hace fuerte. Es una realidad y todos necesitamos pasar ese tipo de situaciones en la vida para poder entender.
Pero el punto es que ese compungimiento de corazón es algo, hermano, que afecta a todo nuestro ser. Dice que esta gente estaba compungida de corazón. Y le dicen a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. Lo primero es: arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, reconozcan delante de Dios que están mal, en una actitud sincera, reconozcan delante de Dios. Dice: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, porque Él es el que llama. La Biblia claramente declara: Él es el que llama. De hecho, Romanos habla, dice que no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios que tiene misericordia. Dice: la promesa es para vosotros, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Dice: y con muchas otras palabras, eso es importantísimo, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta preciosa generación. Si esas palabras fueron dichas cuando la iglesia comenzó, yo le pregunto: ¿será que la humanidad moralmente, espiritualmente ha evolucionado? Y ahora el mensaje ya no tendría que tener ese detalle y tendríamos que decir: sean salvos de este hermoso mundo. ¿O usted cree que el mundo cada vez moralmente, no le hablo científicamente, no le hablo en conocimiento meramente académico y lógico, le estoy hablando de valores normales, de valores espirituales? ¿Será que el mundo ha evolucionado, se ha hecho mejor, o será que el mundo se ha hecho peor? Entonces, el mensaje del evangelio que Pedro dijo, no negó, dijo todo: sean salvos de esta perversa generación. Estamos en medio de una generación perversa y torcida. Otro ejemplo de esta predicación del evangelio, siempre en los labios de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 12, le voy a leer: después de que un hombre cojo que pedía ayuda monetaria, pedía limosnas, sabe que llega Pedro y le dice: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, sé sano. Y el hombre recibe una sanidad instantánea, hermano, y comienza a haber una revolución en ese momento. Después de que sucede todo eso y hermanos, Pedro comienza a hablar. En el versículo 12 del capítulo 3 de Hechos dice: mire el mensaje de Pedro. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo. En otras palabras, ustedes lo desecharon, a ustedes les caía mal. Ustedes no lo aceptaron, ustedes querían matarlo. Y pedisteis que se os concediera un asesino, porque usted sabe de que hubo una opción. Pilato dice: tengo que soltarles por costumbre a un malhechor. Aquí está Jesús, el que se dice ser rey de los judíos, y aquí está Barrabás, y la gente les pidió a Barrabás, un hombre que tenía un antecedente de ir en contra de Roma, de hacer sedición, de levantamientos y muchas otras cosas, un criminal llamado Barrabás, y ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Dice acá: diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el apóstol Pedro, tanto Pedro, Jacobo y Juan, eran testigos verdaderos, no solamente de la resurrección del Señor cuando resucitó y se presentó durante 40 días, sino que ellos eran testigos
de Jesús glorificado porque vieron su gloria en el monte de la transfiguración. Fíjese que fue tan necesario que el Señor los convenciera que se transfigura delante de ellos. Y miran sus ropas blancas. Entonces, Pedro, al estar hablando de eso, habla y dice, no, Él está vivo. Y ya no está vivo como lo conocimos. Él no es lo que nosotros pudimos ver en carne. Él es mucho más que eso. Porque vieron la gloria del Señor como vendrá una vez más en su gloria. Ellos lo vieron y dice, somos testigos. Dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús el Cristo, designado de antemano ante vosotros. Déjeme hacer una pausa aquí. Usted y yo, no le voy a preguntar si ha tenido, estoy seguro que ha tenido. Usted y yo hemos tenido problemas, dificultades, pero usted y yo también hemos tenido esos tiempos de refrigerio cuando el Señor nos ha consolado en medio de esos problemas y dificultades. Solamente el Evangelio de Cristo puede dar un consuelo real y verdadero a nuestras vidas. Son los tiempos de refrigerio que pueden venir a nuestras vidas. Y Él les dice, arrepiéntanse para que vengan estos tiempos de refrigerio. Y dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y Dios envía el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta que el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, vea cómo el mensaje fue un mensaje bastante, en inglés dicen daring, atrevido. Como el mensaje no dijo, híjole, ¿cómo le digo a esta gente para que no se vayan a sentir mal? Y aquí, y si la cosa se pone terrible, ¿por dónde salgo corriendo? ¿Cuál es la salida más práctica? Hermano, y les dice, y el que oiga al profeta, dice, será salvo. Dice, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, mire cómo dice, será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla ahí de la simiente de Abraham, está hablando del Señor Jesús. En el Señor Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y cuando usted sigue viendo el efecto de ese mensaje, fue un efecto de una conversión masiva. Y sin embargo, usted mira un mensaje que fue, si usted quiere, qué duro ese mensaje, qué dura esa palabra. Hermanos amados, pero era la verdad. Es como cuando en algún momento, no sé si usted ha pasado eso, usted sabe que hay huracanes. Aquí no tenemos temblores, los temblores los tienen en la costa oeste. ¿Ah? Aquí lo que tenemos a veces son huracanes. Y de hecho, la semana pasada parece de que pasó algo por West Hempstead, ¿verdad? No sé si alguno conoció a alguien ahí afectado, pero dice que repentinamente, hermanos, como ese tipo de, ¿cómo le llaman a esos remolinos, verdad? Pero el término tornados, pequeños tornados. Hermano, mire, yo ya tengo 21 años casi de estar acá y me doy cuenta que cada vez están haciendo más común esas situaciones raras, hermanos. De veras.
Imagínense, creo que por varios bloques ahí nada más. O sea, en otras palabras, nadie tiene la seguridad de decir, no, pero dicen que va a llover en algún lugar. ¿Qué tal que si es en ese pedacito? Usted le pregunta a esos pobres que vivían en ese bloque. Para ellos, hermano, fue un terrible tornado, aunque el bloque siguiente no hubiera pasado nada. Es que es la realidad de la vida. No tenemos seguridad. No tenemos, en esta vida no hay seguridad de decir, eso no me va a pasar a mí. Y no sé si ha tenido usted la oportunidad, pero cuando saben que va a venir un huracán, que pasan diciendo, yo le he dicho que vivo próximo a lo que es la playa, ¿verdad? No va a creer, esta casa de playa, no, es la casa donde vivimos, está a unos bloques y hay una entrada de agua como a medio bloque, hermano. El punto es que cuando vienen los huracanes, usualmente pasan los bomberos, anunciando, you must get out. Como que dijeran, run for your life. Es lo que están diciendo. You must evacuate. Tienen que evacuar. Hermano, ese es un mensaje que le aseguro yo de que no es agradable oírlo. Pero el punto es que es la verdad. El huracán viene y de que viene, viene. Es una realidad. Entonces, el mensaje del evangelio, como yo le decía, que Pablo dijo, no rehusé decir todo el propósito del evangelio, que debemos predicar, no puede dejar a un lado la realidad del juicio, que va a condenar a aquellos que no se hayan arrepentido. Cuando vemos todo esto, hermano, y déjeme llevarlo a unos dos más para que veamos esto, el caso que no fue solamente Pedro, sino también el apóstol Pablo. Déjeme hacer una pequeña pausa aquí. Usted sabe que vivimos en un mundo de comunicación global. Las redes sociales ahora le permiten a usted por diferentes medios, el Facebook, el WhatsApp y todos los demás, Snapchat, todo lo demás que pueda haber, que ignoro cuántos más hay, ¿verdad? Comunicarse con sus seres queridos, ¿verdad? FaceTime. Ahora se puede ver usted y el ser querido está en otro lugar. Es una buena herramienta para poder hablar el evangelio, si se usa correctamente, ¿verdad? Eso no nos debe de quitar a nosotros también la responsabilidad que tenemos de hacerlo con la gente física, no con la gente cibernética, es la gente física, que tenemos nosotros un contacto con ellos en el diario vivir. Pero aprovechando eso, fíjese que a veces usando esas redes, estaba poniendo algunos mensajes, cortos mensajes yo ahí. Y de acuerdo a la red de amigos cristianos que lo van buscando a uno, y son hasta miles que se hacen ahí, ¿verdad? Cuando uno ponía algo, dicen, oía comentarios yo, amén, siervo, gloria a Dios, bendiciones, Martín, amén. Y uno dice, wow, todo bonito, pues, ¿verdad? Upa, dale, qué bueno, más bien. Pero la semana pasada, dije yo, voy a probar otro campo. Entonces me metí en otro territorio. Y hice un boost ahí, ciertos mensajes así cortitos, pero que hablan del evangelio. Falso, charlatán, mentiroso, corrupto. Dije yo, lo que pasa es que yo estaba tranquilo en mi zona de confort. Y hasta tomé el tiempo en algunos de que estaban criticando, y si algo, pues yo trato es de que lo que le digo desde ese púlpito esté de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, alguna persona ahí me estaba retando a defender la doctrina y le puse ahí, ¿verdad? Está en la palabra del Señor. Y otros ahí, ¿verdad? De que creo que son de una doctrina marxista comunista. Entonces, le dije, la diferencia entre usted y yo, amigo, es de que usted cree que la Biblia es un libro, pero para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y jamás yo voy a poder convencerlo si no es el Espíritu de Dios. Pero ahí le dejo unos versículos de la palabra del Señor. Entonces dije, es que eso es lo que pasa. Cuando nos relacionamos solamente con cristianos, usted va a creer que está bien.
Y todo va a ser aplauso y amén, 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 adelante. Pero métase al charco. Hable con gente que es atea. Con gente que ha sido defraudada por falsos. Y no crea que le van a decir, perdón, mire, disculpe, no se vaya. No, se lo van a decir a quemarropa, hermano. Ahí está. Y hay de usted. Y hay de usted si va con sus sentimientos a flor de piel. ¿Cómo dijo el hermano Nelson el viernes? Había que pagar un precio por el evangelio, ¿no? ¿Está convencido usted del evangelio? A tal punto que está dispuesto a sufrir por el evangelio. Porque cuando uno lo ahorillan así, que se siente que está rodeado, hermano, uno entonces va a la palabra a buscar, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Porque yo creo que esto es así, pero y va uno a buscar, ¿dónde es que leí esto? ¿Dónde es que...? Ahí sí se pone las pilas. Pero si nos relacionamos solo con cristianos, hermano, mire, no vamos a crecer espiritualmente hablando. Bueno, ya cierro la pausa, ¿verdad? Usted que trabaja en las redes sociales, explore esos hermosos territorios. Atrévase a eso. Está bien, tenga su red de amigos, ¿verdad? Que le van a dar ánimo y todo lo demás. Pero tenga un campo de acción, ¿verdad? Quiero llegar a estos. ¿Cómo les hablo a estos? Hermano, ¿y qué es su arma? Mire, el arma es esta. Dios puede convencer. Cuando los apóstoles hablaron las palabras que venían de Dios. Hablaban el mensaje que venía de Dios. Y los efectos que causó la palabra, solo la palabra los puede causar. No hay cosa más maravillosa que poder ver cuando la palabra de Dios hace el efecto. Y que va a haber burla, hermano. Yo le he comentado, por ejemplo, yo me recuerdo que la primera vez que yo pude predicar tenía como 6 añitos, hermano. ¿Por qué prediqué? Porque todos los domingos no los domingos, yo crecí en una iglesia donde todos los días íbamos al culto, hermano. ¿Ya? La mayoría del tiempo me iba a dormir, pero durmiendo algo se me quedó, hermano. Y me recuerdo que tenía un amigo y le dije, estábamos en su casa, ni respeté su casa, eran católicos, pero ahí sí que rígidos. Y entonces yo le dije, mira, fíjate de que a menos, yo creo que le he de haber dicho con unas palabras como así, ¿verdad? A menos que te hagas evangélico, porque todas esas estatuas que tienen ahí, eso la Biblia dice que es pecado. A menos que te hagas evangélico, por nosotros no hacemos eso, te vas a ir al infierno, le dije. Éramos amigos, buenos amigos, mejor amigos, 6 años. Viví en un pueblo y él estaba como a unas 5 casas allá. Y me dice, ¿por qué es eso? Porque así es, le dije, así es. A mí mis papás me lo han dicho, mi pastor me lo ha dicho y yo en la iglesia lo oigo así. Ustedes se van a ir al infierno, ¿no? Y me dijo, no, yo no me voy al infierno. Pues yo no sé, le dije, pero es lo que así me han dicho a mí, la Biblia lo dice. No, y se puso a llorar, hermano, mamá, Martín dice que me voy al infierno. Yo salí corriendo de ahí y ya se imagina. En la tarde tenía mi mamá a la señora enfrente, ¿verdad? Doña Oralia, mi mamá se llama Doña Oralia, mire, hable con Martincito, porque así me decían. Porque le está metiendo miedo a Chito, Chito le decían, ¿verdad? Así que le dijo que se iba a ir al infierno. ¿Así eso le dijiste? Pues así es lo que tú me has dicho, le dije. No que él se iba a ir al infierno, ¿verdad? Pero, entonces, y al final, bueno, no sé cómo pasó la cosa, hermano. No sé cómo se arreglarían ellas entre mamás, seguimos siendo amigos. El punto es que al cabo de un tiempo, yo me recuerdo que volví a Guatemala, volví a ese pueblo, y entonces una tía me dijo, ¿se recuerda de Chito? Ah, sí, le dije, sí. ¿Cómo no me voy a acordar, verdad? Si el susto que le pegué. Me dijo que si lo miraba, que lo saludara, ¿verdad? Sabe que él y toda su familia son cristianos. Yo no sé si fue por esa asustada. Exacto.
Pero la semilla quedó ahí. Me recuerdo otra experiencia que tuve con un compañero de trabajo mexicano de Durango, machote, así, de Villa Grande, de jeans, de botas, de sombrero, en California. Era troquero, yo fui troquero en un momento también, entonces, entre troqueros nos entendíamos. Pero ellos llegaban con botas, con sombrero, yo llegaba con pants, hermano. El punto es que me recuerdo que me decían con vulgaridades, hermano. Porque para mí la prioridad era ir a la iglesia. ¿Querés overtime? No, porque tengo que ir a la iglesia. Y me decían, me insultaban, ¿verdad? En mexicano. De que que voy a... El punto es que les decía, mira, pues creo en la Biblia, etcétera. Tenía como unos 20 años. El caso es que un día, me recuerdo que por alguna razón tuve que compartir con él ese día. Y aproveché, sentí el momento, porque me estaba compartiendo acerca de sus problemas y le estaba hablando del Señor, hermano. Y pude ver literalmente, yo creo que se lo he compartido esto, pude ver realmente cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su necesidad, hermano. Y entonces, de repente le dije, pero mira, para el camión, le dije, y aquí entregarle tu corazón al Señor. ¿Ya? Y en ese momento pude ver como que las lágrimas se le metieron, hermano. Cambió la conversación y me dijo, mira esa vieja que viene ahí atrás. Dentro de mí yo dije, este no tiene esperanza. El punto es que al cabo del tiempo, me recuerdo de que yo ya no estaba en ese trabajo, estaba en la iglesia, me pasaron una llamada y me dicen, hay un hombre llamado, y me dijo el nombre, ¿verdad? Que quiere hablar con usted. Ya hablé yo con él. Y me dijo, ¿te acordás de mí? Sí, le dije, ¿cómo no? Me dice, fíjate que estoy pasando unos problemas bien feos, bien fuertes. Y por alguna razón, me dice, veniste a mi mente y siento que solo vos podés ayudarme. Yo le he compartido esto, que no se me olvida. Dentro de mí dije yo, porque yo soy malo, hermano. Entonces dije, ahora sí. Me acordé cómo se le metieron las lágrimas, ¿ya? De la dureza de su corazón. Y le dije, no hay problema, invítame mañana a desayunar. Y dentro de mí dije, y voy a pedir un plato caro. Nos encontramos enfrente del lugar donde trabajábamos, fuimos a desayunar, pedí un plato caro, Dios sabe que así es verdad. Estaba tan emproblemado él que ni comer quería. ¿Vos no vas a comer? No, pedí. Yo comí. No iba a perder el apetito de escucharle todos sus problemas. Dije, como primero, luego ya le escucho todos sus clavos. Comí, entonces después, cuando ya pedí postre, le dije, decime en qué te puedo ayudar. Dios sabe que quizás estoy poniendo unas 2, 3 florecitas al punto, pero así fue, hermano. Y mire, no sé lo que me dijo, como 10 horas, como 10 minutos ahí hablando, todo eso. Le dije, la respuesta es la misma que te lo he dicho todos estos años. Necesitas a Cristo en tu corazón. Me dice, yo sé. ¿Te recordás aquella vez que íbamos en el camión juntos? Le digo, ahí era un momento preciso para poder hacerlo, pero no lo hiciste porque tu machismo no te lo permitía. Me dijo, sí. ¿Sabes qué? Pero hoy lo puedes hacer. ¿De veras? Me dijo, sí, lo puedes hacer. Yo le digo, macho mexicano de sombrero, botas, jeans y bebía grande. Enfrente de la compañía, ahí nos conocían a todos. A mí ya no tanto porque tenía tiempo de no trabajar ahí, ¿verdad? Entonces le dije, agárrame las manos. Me recuerdo que volteé a ver así, aquí, sí, aquí le dije, agárrame las manos. Me agarró las manos. Ya se imagina usted, 2 hombres ahí desayunando solos con las manos agarradas. Y le dije, mira, y lo guié sobre eso. Mi esposa no me dejará mentir. ¿Verdad que el domingo estaban en la iglesia? Él y la esposa. Lamentablemente, como hablaban más inglés, porque eran como pochos, entonces le dije, mira, si no entendés totalmente, vea, anda a otra iglesia.
Pero hermano, va a haber persecución. Yo no sé cómo me sentí cuando yo le dije a este amigo, y luego ver a la mamá ahí que estaba reclamando que yo le había dicho que se iba al infierno. Sin duda hubo temor en mí, sin duda me sentí mal. No creo que me haya pegado a mi mamá porque estaba yo diciendo lo que me habían dicho que era. ¿Verdad? Pero se sintió feo, hermano. Cuando pude ver todas las críticas que se daban a eso, hermano, se siente uno feo, se siente. Pero cuando miro uno el efecto de la palabra, es un gozo maravilloso que entra en su vida, hermano. Es algo incomparable que usted puede sentirse indigno realmente. Me recuerdo en una oportunidad, hermano, por un canto que yo pude ponerle palabras ahí a lo que sin duda el Espíritu del Señor decía. Entré al YouTube ahí y vi que ese canto decía un testimonio. Por medio de este canto y las palabras de este canto dice, el Espíritu del Señor tocó mi corazón y yo le entregué mi corazón al Señor. Mire que cuando yo leí eso, literalmente comencé a temblar. Me sentí como un gusano, ¿verdad? Y le dije, Señor, muchas gracias, Señor. Porque yo no conozco a esa persona, quizás algún día lo conoceré, no lo sé, ni valgo yo la pena que me conozcan. El punto es de que cuando uno puede dejarse usar, Dios hará lo que solamente Dios puede hacer. Pero aquellos hombres, Pedro, en la unción del Espíritu Santo, pudo decir lo que estaba escrito que iba a pasar, hermano. Pablo también, capítulo 13 de Hechos, versículos 16 al 49, cuando está él hablando acerca en una región de Turquía, habla en el mensaje de Pablo y les habla de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Habla también de cómo soportó al pueblo de Israel durante 40 años. Habla cómo destruyó a 7 reyes para que Israel fuera y tomara posesión de la tierra prometida. Habla que después les dio jueces y luego les dio a Saúl para que reinara sobre ellos. Y luego cómo Dios escoge a David porque era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Habla también y le dice, y por medio de David vino la simiente de Jesús, dice, y antes de que Jesús viniera, vino Juan el Bautista para poder predicar un mensaje de arrepentimiento. Y habla lo que Pablo hablaba. Dice, y fue necesario que fuera entregado a los gobernantes para que cumplieran las palabras de los profetas, y sin causa lo entregaron a Pilato para que muriera. Y dice, sin embargo Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra. Y ese fue el mensaje de Pablo. Lo que los apóstoles decían era lo que la palabra de Dios decía. El efecto lo hacía el Señor. Y quiero que veamos versículo 37 al 49 de Hechos capítulo número 13. Mire el efecto de ese mensaje de Pablo. Dice, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, dice, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo el que cree es justificado. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que solamente a través de Cristo hay un perdón de los pecados. Solamente a través del Señor vamos a poder ser librados del juicio de Dios. Y déjeme entonces llevarlo y concluir a que leamos en el capítulo 17 de Hechos, por favor. Pasaje que usted está muy familiarizado con eso porque lo ha leído y se ha predicado sin duda. Hechos 17, cuando Pablo está en la región de Atenas. Hechos 17, versículo 22 en adelante, dice. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, que era una especie de montículo donde se hablaba, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido.
Y mire cómo es. Por eso yo le decía cuando leíamos en Hechos 2 que dice que el apóstol Pedro también hablaba con muchas otras palabras. Porque quizás hoy no tengamos que hablar de que sus padres entregaron al Mesías, pero a través del Espíritu Santo nos puede dar la habilidad para utilizar la problemática del mundo y poder dirigirlos a la única solución que hay para cualquier tipo de problema. Jesús es capaz de poder dar salvación a cualquier estilo de vida. Jesús es capaz de limpiar los pecados, cualquiera que sean los pecados. Por eso no importa cuál sea, como dice en inglés, el approach, cuál sea la situación, como alguna conversación se dé, hermano, tenemos que llegar que el final de todo es que vamos a ser juzgados. Y a menos que seamos limpios de nuestros pecados, ese juicio será para nosotros una tortura. Cuando Pablo comienza a ver todo eso, dice, bueno, entonces por aquí voy a hablarle yo. Y le dice, a ese Dios desconocido, hermano, esa sabiduría solo el Espíritu se la podía dar a Pablo. Quizás voy a pensar, Pablo decía, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les hablo a esta gente? ¿Cómo les hablo a esta gente? Y de repente cuando mira al Dios desconocido se le encendió el foquito, ¿verdad? Aquí está. Aquí está. Esta es la manera en que les voy a hablar. Y les dice, ustedes, el Dios que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que anuncio yo. Y mire, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Cuántos creen que esa es una verdad? Por Él vivimos. Entonces, debemos atrevernos en el mundo, como le digo yo, en los lugares difíciles, decir, es Dios el que le da la vida. Es Dios el que le da aliento. Ah, usted cree en esas cosas, no me venga con esas cosas. Es lo que la Biblia dice. Si usted cree que la Biblia es un libro común y corriente, está en grave problema. Pero si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios es eterno. Dice Pablo aquí, Él da vida a todas las cosas. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por arte o del pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, mire el centro del Evangelio, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El centro del mensaje del Evangelio no es, lo voy a decir, está bien si usted invita a personas a la iglesia, está bien, hermano, qué bueno, hágalo. Pero cuando tenga la oportunidad de estar en esa situación así, el centro del mensaje del Evangelio no es, vaya a la iglesia, hombre, vaya a la iglesia. El centro del mensaje del Evangelio es, vamos a ser juzgados. Y a menos que estemos a cuentas con Dios, el destino eterno es un destino de perdición en el infierno. Ese es el mensaje, y dice aquí, por medio de un hombre ha de juzgar al mundo, el cual ha designado, porque resucitó. Entonces terminemos. ¿Por qué debemos evangelizar? Porque si el evangelio ha sido bueno para usted, hay que recomendarlo. ¿Sí o no? Y voy a utilizar el mismo punto. Y si no ha sido bueno para usted, de todas maneras recomiéndelo. Para los llamados, el evangelio será bueno. Trae tiempos de refrigerio para nuestra vida. No nos ha quitado de los problemas. No nos han puesto una inyección que nos hace inenfermables.
Nos enfermamos, envejecemos, se nos descompone el carro, se nos arruina el techo. Cualquier cosa puede pasar, todavía pasa, tenemos problemas en el trabajo, pero tenemos tiempo de refrigerio, tenemos el consuelo de Dios y ante todas las cosas tenemos la eternidad asegurada. Tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Y quizás un último consejo para todos nosotros de reflexión. Tenemos que tener amor por los perdidos. Porque si realmente estamos agradecidos con Dios por el amor que ha tenido con nosotros. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. A ver, ¿cuántos somos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque lo merecíamos. Oí el otro día a alguien que decía, a veces cuando nosotros tenemos ídolos, a veces el ídolo más grande podemos ser nosotros mismos. Y lo único que buscamos es nuestras satisfacciones. Y entonces, decía esta persona, cuando sacamos ese ídolo de nuestro corazón y alguien nos ofende, big deal. ¿Sabe que a veces decimos, no, es que me ofendió? Bueno, permítame, me va a disculpar por eso. Yo sé que se va a enojar conmigo, pero me va a disculpar de antemano. Disculpe. Pero ¿quién se cree usted para que su ofensa sea entonces lo monumental? Si al Señor, siendo lo que fue, lo ofendieron. Va a haber gente que lo va a ofender. Si aceptamos el reto de predicar el Evangelio, va a haber gente que lo va a ofender. Debemos de presentar el amor de Dios, porque si Él nos ha amado a esa magnitud, nosotros sin merecerlo, demostremos el amor de Dios hacia la humanidad con esas acciones. Amén.